presentar esto que va a presentar Alejandra hoy. Es un trabajo en proceso, es un nuevo proyecto de investigación, entonces ella también está muy interesada en conversar con nosotros, en tener feedback hoy, entonces es una oportunidad para que podamos conversar después. La presento muy brevemente. Alejandra Oslengui es profesora de literatura latinoamericana y literatura comparada en Northwestern University. Es autora del libro, un libro fundamental que es publicado en 2016, que se llamó Latin America at Fin di Siècle, Universal Exhibitions, Modern Cultures of Visuality, y publicó también en Buenos Aires por Eterna Cadencia 2 libros editados, Walter Benjamin, Culturas de la Imagen, en 2010, y uno muy reciente, La Cámara como Método, Greta Stern y Horacio Coppola. Le agradecemos muchísimo a Alejandra que venga a compartir este trabajo tan nuevo, y les quiero pedir además que durante la conversación, durante la presentación de Alejandra, si mantengamos los micrófonos apagados, y si tienen ganas vayan pidiendo la palabra o vayan anotando preguntas en el chat. Entonces, bueno, si le damos la bienvenida virtual a Alejandra Oslengui. Muchísimas gracias, Mónica. Es un placer estar compartiendo mi trabajo con amigos, colegas y con todos en Buenos Aires y de donde estén siguiendo esta charla. Le agradezco especialmente a Mónica y a Gonzalo y a la maestría de la Universidad de San Martín. Vamos a comenzar y así son, ¿no?, las charlas por Zoom. Es un relato visual también, pero espero que me escuchen bien y lo vayamos siguiendo. Puntos ciegos, fotógrafas modernas emigradas en Latinoamérica. Punto ciego. Dentro de la fotografía moderna, dentro de la historia de las vanguardias. El punto ciego es esa porción pequeña del campo visual dentro del ojo humano, donde no hay receptores luminosos y por lo tanto no se detectan imágenes. Dentro de ese campo visual, que es la fotografía moderna, se instaló en su interior este punto ciego. El trabajo de las mujeres fotógrafas de entreguerras, que hasta hoy pareciera permanecer indetectable. Estas mujeres fotógrafas, cuyo uso de la cámara, como lo señaló la historiadora alemana Ute Elskilden en su trabajo pionero, significó un modo de participación activa. Su muestra en los años 90 de las mujeres de la Bauhaus se llamó precisamente Tomar fotos significaba tomar parte. Sin embargo, han sido menos estudiadas y sus destinos latinoamericanos permanecen como sitios distantes en el mapa de la diáspora modernista de la vanguardia. Sabemos mucho de Giselle Freund en París, de entreguerras, pero casi nada de sus viajes a Tierra del Fuego, Chile o Ecuador. Sabemos de Katy Horna como una de las increíbles fotógrafas de la Guerra Civil Española, pero poco de su visión del México moderno. Todas ellas se educaron y entrenaron en fotografía en las primeras décadas del siglo XX, precisamente cuando los movimientos de vanguardia, en particular la Bauhaus y la Nueva Visión, lideraban una era de transformación social y política. Cabe señalar, para mi sorpresa, que estudios ya clásicos sobre el exilio de miembros de Bauhaus en América, pienso por ejemplo en Anthony Hilbert, Exile in Paradise, o el supuestamente enciclopédico estudio Weimar in Exile de Michael Parmier, ambos de los años 80,
no mencionan a ninguna de estas mujeres fotógrafas. La mayoría de ellas eran judías, algunas de sexualidad queer, todas refugiadas, a quienes el régimen nazi y la ocupación de Europa convirtió en personas sin Estado o sin nacionalidad reconocible. Como veremos, en su intento de conseguir papeles de salvoconducto que le permitían embarcarse hacia América, Jean Mandela coincide por un tiempo en un campo de detención en Cruz, en el sudeste de Francia, con Hannah Arendt, quien teorizó precisamente sobre esta cuestión de nacionalidad despojada, revocada. Eso fue en mayo de 1940, previo al armisticio franco-alemán y la ocupación alemana en Francia. Allí están, nombradas en una larga lista. Obviamente hoy voy a reducir mi charla a alguna de ellas. A pesar de que suena tentador caracterizar a estas artistas como un grupo que compartía las mismas aspiraciones y luchas, las circunstancias individuales de sus exilios y el trabajo en Latinoamérica desafía cualquier categorización prolija. Algunas permanecieron por el resto de sus vidas y se identificaron con sus países de adopción. Por ejemplo, Greta Stern como fotógrafa argentina o Katy Horna como fotógrafa mexicana. Otras, como Giselle Freund y Jean Mandela, regresaron a Europa. Lo que comparten es un punto de partida en común, pertenecían a una misma clase social y cultural, venían de ciudades en modernización de Alemania, Austria y Hungría, pertenecían a familias de clase media y alta judías que valoraban la educación y la participación cultural de las mujeres. Ya sean Bauhauslers o no, todas ellas compartieron el acceso al medio fotográfico, que las diferenciaba de sus pares en otros lugares. En el contexto de Weimar, la fotografía se había desarrollado bajo un estatus institucional de género, y dado que era ampliamente vista como una destreza técnica, por oposición a una definición de las bellas artes, esta distinción se materializaba en la admisión de mujeres en escuelas y talleres de entrenamiento antes de que las academias de arte lo hicieran. Todas ellas, la fotografía ofrecía una carrera profesional, una forma concreta de autodeterminación y también una forma de expresión propia. Por eso comencé en esa primera imagen con sus autorretratos, y veremos más. Un género fotográfico que es persistente en todas sus obras, y las muchas otras fotógrafas de ese momento que pertenecen a esta misma generación. Algunas preguntas que guían mi investigación. ¿Qué condiciones socioculturales le dan un carácter específico a este punto ciego, a esta invisibilidad? ¿Cómo se ha escrito y contado la historia de la fotografía moderna, la de los movimientos de vanguardia hasta ahora, que considera estos proyectos estéticos secundarios, subalternos o derivativos? Cómo el uso de la categoría de género como modo crítico puede ayudarnos a ir más allá de una reparación histórica, de una construcción de estudios de casos excepcionales, que sin embargo, si consideramos la bibliografía, los trabajos monográficos, las temáticas de cursos o los proyectos museológicos y curatoriales, aún no continúan ocupando un espacio marginal. Al lado de esta lista de fotógrafas emigradas está allí Anne-Marie Heinrich, la que se adelantó a todas. Llegó a Argentina muy joven, el exilio, la inmigración, perdón, en ese caso pertenece a sus padres.
Divido esta charla en 3 momentos. Una primera reflexión sobre el archivo y esta invisibilidad, luego la figura de la nueva mujer y la nueva visión en la fotografía moderna, y luego me voy a detener en el itinerario latinoamericano, en particular de 3 fotógrafas, Giselle Freund, Katy Horna y Jean Mandelo. El trabajo, las relaciones y las redes de vanguardia y cosmopolitismo a las que estas artistas pertenecieron, crearon y reconstruyeron a su vez en el exilio, algunas más conocidas, otras casi siempre bajo la categoría de fotógrafas descubiertas o redescubiertas, contribuyeron a un modo de pensar los modernismos latinoamericanos y la fotografía moderna de un modo nuevo en los años recientes. Mi proyecto considera la contribución de estas fotógrafas emigradas a la cultura visual latinoamericana moderna. De este modo, analizo las prácticas que trajeron con ellas y sus modos de redefinición en un nuevo contexto. Investigo sus trabajos en sus países de adopción a través de los retratos, los reportajes sociales, la fotografía de arquitectura, las contribuciones en revistas, diseños de libros, revistas de vanguardia. Algunas pudieron instalar sus propios estudios, produjeron retratos de las élites culturales y sociales de esos países. Otras se volcaron a observar el diverso mundo social de las ciudades en moderno desarrollo. Todas observaron con atención los movimientos sociales emergentes en la región y al hacerlo participaban dentro y contra la sociedad patriarcal de este momento, en sintonía o incluso en estrecha colaboración con otros movimientos de mujeres. Recordemos que estas son las décadas de conquista del voto femenino. En Brasil se refrenda constitucionalmente en 1934, pero como sabemos la inclusión real llegará con los años siguientes. En Argentina en 1946 y en México en 1953. Frida Kahlo muere un año después. Aún hoy me pregunto si ese ícono femenino latinoamericano llegó o no a emitir su voto. Giselle Freund fue testigo directa de esas conquistas en ambos países. Entonces, archivo. Sobre la historiografía, comienzo con esta cita de Benjamin Bullock en un artículo recientemente publicado, hace un par de meses, la historia de una de las mayores falencias en la recepción cultural del siglo XX, incluso bajo las condiciones de una cultura industrial avanzada, desde 1919 a 1933, y trabajando con un medio tecnológico que supuestamente subvertía las delimitaciones socialmente construidas en relación al género, la clase, las capacidades. Las mujeres fotógrafas no pudieron trascender estos órdenes institucionales y discursivos. Este casi absoluto fracaso en la recepción teórica museológica en la historia del arte después de la Segunda Guerra se aseguró que sus proyectos permanecieran como terra incógnita hasta mediados de los años 90. Actualmente, en la National Gallery de Washington, está en exhibición la muestra que ahí muestro, se llama The New Woman Behind the Camera, la nueva mujer tras la cámara. La antología de Elizabeth Otho y Vanessa Rocco es también reciente, y allí hay otra muestra que fue recientemente hecha en Londres, hace un par de años, con las emigradas alemanas a Londres. Esta es parte de la bibliografía con la que trabajo, pero recurro también a nuestro conocido historiador argentino de la fotografía, particular custodio del archivo de Greta Stern, Luis Príamo. Luis Príamo, escribiendo sobre la obra de Greta Stern en Argentina, decía: a mediados de los años 40, Greta ya tenía una posición profesional bastante sólida
y un reconocimiento firme en el ámbito porteño. En este sentido, ella formó parte de un pequeño grupo de mujeres que en esos años, y por primera vez en Argentina, consolidó su autonomía y prestigio profesional en un medio donde las fotógrafas, aunque numerosas, eran generalmente desconocidas. Anne-Marie Heinrich, Melita Lang, Elizabeth Steiner, que realizará un largo trabajo de fotoreportaje en Estados Unidos también, Giselle Freund, aunque de un modo transitorio y episódico. Y la famosa nota 17 de ese ensayo. Casi todas las fotógrafas de entonces trabajaban a la sombra de sus esposos y de sus padres, como colaboradoras en el laboratorio, el retoque o la galería de toma. Esto fue así desde fines del siglo pasado, cuando el crecimiento económico y demográfico del país permitió que estudios fotográficos prosperaban y el negocio se convirtiera en una pequeña empresa familiar. Sin embargo, al no figurar en los avisos o en los cartones de las fotos, el nombre de estas mujeres se desconoce. Solo emerge a través del relato de sus descendientes en las investigaciones de campo. Uno de ellos es el que realizó Luis. Como dice, en un trabajo de este tipo realizado en 1989, recogimos el nombre de 9 fotógrafas santafesinas, aunque seguramente hay otras. Creo que debemos interrogar los límites de un acercamiento puramente descriptivo para analizar los conceptos dominantes de las disciplinas que se ocupan de la cultura visual. ¿Qué es un autor, un artista? ¿En qué consiste una obra? ¿Qué es hacer fotografía? ¿En qué consiste el medio? Su autonomía. Y así cuestionar su poder e invitar a transformar estos conceptos. Todas estas mujeres son individuos con agencia, pero no individuos autónomos excepcionales que ejercen su voluntad transgresora, sino sujetos cuya agencia es creada a través de circunstancias y estatutos conferidos, apropiados o incluso negados. Sujetadas a circunstancias de desposesión y condiciones de existencia que habilitan elecciones, posibilidades, pero nunca ilimitadas. El exilio mismo es su condición forzada, la que quiebra en muchos casos la unicidad misma de nuestra idea de obra. Esa cohesión que se asume cuando nombramos un corpus como obra. En estos casos es cortado de cuajo, entre diferentes y a veces y varias fases entendidas como incompatibles. Estas condiciones han naturalizado el modo en que el trabajo fotográfico del periodo de fines de los 20 a los 30 en Europa y lo que denomino el corpus latinoamericano de estas fotógrafas hayan sido pensados desde la fractura y el segundo sencillamente ocluido. Giselle Freund obsesivamente luchó contra partes del sistema de medios para lograr que sus imágenes aparecieran con su nombre, es decir, su firma. Ahí tenemos la imagen del dorso de una imagen de T.S. Eliot que ella tomó en París, ¿no? Copyright Giselle Freund, dice, please credit Giselle Freund y da su dirección. Por favor, atribuir el crédito a Giselle Freund. Su famosísimo trabajo y reportaje sobre Eva Perón en la revista Life, ¿no? Para encontrar la atribución, a pesar de que el autor de la nota aparece inmediatamente en las páginas, tenemos que ir, ¿no?, a los créditos y pueden ver cuán pequeño es su nombre allí. Podemos tomar otro ejemplo en esta página de la revista de vanguardia Signals, 1965, donde abajo vemos la foto del arquitecto alemán, exiliado en México también,
Matthias Geritz, amigo y colaborador de Cathy Horna, que sostiene uno de los bichos de Ligia Clark. Está acompañado por una fotografía de Horna e incluye parte del manifiesto del grupo Los Hartos, ¿no?, del que ambos formaron parte. Ahí vemos la dimensión gráfica, la inscripción de Horna en ese universo de la vanguardia que esa página reproduce. Una trama efectivamente internacionalista. Elio Itisika, Casimir Malevich, Matthias Geritz, Horna y Clark adyacentes. Una nota al pie. No es suficiente decretar el carácter patriarcal de las instituciones culturales, porque eso no explica cómo la inequidad de género estructura todas las formas de desigualdad, cómo el género afecta áreas de la vida social y cultural con las que no pareciera estar conectado. En otras palabras, el desafío a una historia normativa no puede ser una cuestión de simple agregado de evidencia. Agrandar el panorama, corregir los descuidos, las negligencias, ya que esto supondría ser una historia de esas otras, y así naturalizar su diferencia. No fueron las fotógrafas, sino quizás más fácilmente asimilables las pintoras surrealistas quienes lograron más visibilidad y legitimación mediante un resurgimiento del estudio crítico de sus obras. Recientemente Buenos Aires vio una gran exposición de Remedios Varo. Nuevas publicaciones y traducciones de la obra de Leonora Carrington han salido recientemente, y Frida siempre fue el origen de esta revisión histórica. Leonor Fini, ¿no?, sigue siendo una figura de culto. Esto es quizás porque el surrealismo es la vanguardia paradigmáticamente internacional, a su vez el modelo crítico de los estudios modernistas globales. El alcance, la transmisión, la hibridación del movimiento surrealista, al que esporádicamente varias de estas fotógrafas se vio alineada, Stern y Horna fundamentalmente y sin dudas, ha sido estudiado en sus conexiones internacionales, su longevidad y persistencia hasta casi los años 60, sostenido en gran medida por una larga lista de exposiciones internacionales que contribuyeron a ese interés persistente y al descentramiento geográfico del movimiento. ¿Es esto posible cuando pensamos en la fotografía moderna? No es suficiente reconocer que las formas de inequidad de los sexos son sociales y culturales, construidas y reproducidas, porque eso no llega a explicar cómo un sistema de poder, el sistema del arte, la cultura visual, el sistema literario, opera como lo hace. Mi pregunta intenta rastrear entonces cómo la historia del modernismo y las vanguardias nos enseñó a ver y a leer de modo tal como estructuró nuestra visión de modo tal que hace casi transparente la identidad de aquellos cuyas experiencias son representadas, documentadas, naturalizando su diferencia. La nueva mujer. La nueva mujer es una categoría interesante para significar a estas fotógrafas, ¿no? Y ahí tienen fotografías de varias de ellas, a Jean Mandelo, Cathy Horna, fotografiada por Robert Capa en Budapest, Giselle Freund en la fotografía de ingreso a la universidad en Frankfurt, y el retrato de Grete Stern como Ringel en su asociación con Ellen Auerbach en ese momento en Berlín, y el estudio que ambas compartían. La nueva mujer, como decía, es una categoría interesante para significar a estas fotógrafas que la encarnan,
y que también contribuyeron a su creación y expansión visual. Alude fundamentalmente a un fenómeno sociológico, ¿no? La joven mujer moderna que afirma nuevas formas de agencia, emancipación, autonomía, y también a un paradigma cultural de género reproducido en los medios masivos. Una seductora, femme fatale, andrógina, hábil y ávida consumidora. Pero incluso en el periodo de entreguerras, un momento dinámico en el cual las transformaciones de la definición de femineidad fueron descentradas, los ideales de igualdad y autonomía personal en Latinoamérica también permanecían elusivos para muchísimas mujeres. En parte de la bibliografía existente se caracteriza a estas artistas como quienes transfirieron, importaron, en definitiva, trajeron a Latinoamérica, construida como una suerte de sociedad primitiva y machista, que se desentiende, no puede asimilar el modo de vida vanguardista que ellas representan. Quiero enfáticamente distanciarme de esta perspectiva, que caracteriza a estas artistas como modelos femeninos que son arrojados a un remanso socialmente conservador y les confiere un modo de agencia y percepción aparentemente ocluido, no alcanzado por sus congéneres latinoamericanas. Una emblemática joven mujer moderna es aquella que encarna y fotografía Anne-Marie Heinrich en Buenos Aires. Y a su vez, aquí vemos, hay estudios que muestran la amplia circulación de esta figura en Latinoamérica, ¿no? Como digo, Anne-Marie, la más moderna de todas. Me interesa más bien, entonces, rastrear otras cosas, los modos de relación, de integración, de alianza y comunidad que estas artistas crearon y supieron reconstruir en sus países de adopción. Me interesa, por ejemplo, el interesante face-off, ¿no? Un encuentro y un duelo entre Giselle, ¿no? La inmigrante judía queer, y Victoria, ¿no? La reina Victoria del Río de la Plata, como bromeaba al dirigirle sus cartas la propia Freud. El rol, por ejemplo, de la desconocida o casi desconocida Susana Soca en la visibilidad que adquiere Jean Mandelo en Uruguay, aquella que, ¿no?, inmediatamente la reconoce, la convoca, ¿no? Y en las entregas de Licorne, su revista de vanguardia en 1953, reseña el trabajo tanto de Arlo como de Jean Mandelo. Sobre todo, me interesa esta familia surrealista, comunidad de cuidado afectivo, material, donde se distribuían las tareas domésticas y la crianza de los hijos basados en la amistad y en un modo de creación compartido. Katy Horna, Remedios Varo y Leonora Carrington establecieron esta comunidad en su exilio en Colonia Roma, en México. No me puedo extender aquí, ¿no?, pero esta comunidad de mujeres es donde creo que todo el vanguardismo toma real forma. Breve excursus sobre qué llamo fotografía moderna. Podría hacerlo citando los nombres ya conocidos, ¿no?, o mostrando las imágenes conocidas de Laszlo Moholy-Nagy, de Alexander Rodchenko, de Walter Peterhans, de Man Ray, de Paul Strand, de Walker Evans, de Robert Capa, de Henri Cartier-Bresson, de Horacio Coppola, de Anatole Suderman o de Samir Makarios. Elijo hacerlo con un libro y una fotógrafa, Germaine Krull,
que forma parte de esta misma generación, tan amiga de Walter Benjamin como Giselle Freund, y cuyo destino de exilio fue New York. Y un libro, Metal, 1928. Allí ya está todo el lenguaje formal de la nueva visión, los efectos de la tecnología moderna en la percepción humana. Extremos close-ups, ángulos vertiginosos, encuadres no convencionales que fragmentan, abstraen asimismo el montaje. Todo un aparato visual puesto en pos de romper y quebrar nuestros hábitos de ver y así establecer una nueva visión que nos enseñe a ver el mundo de nuevo, desfigurando y extrañando el mundo para darnos cuenta, para alertarnos sobre dónde estamos parados. Y Krull no solo reflexiona sobre la materialidad de los objetos industriales, sino sobre el cuerpo moderno, en particular el cuerpo de la mujer, como sitio de la experiencia moderna. El cuerpo cobra nueva expresividad, nuevos códigos de vestir y nuevos movimientos. El ojo de muchas de estas fotógrafas, como veremos, recae en la danza y en la danza moderna en particular, porque allí aparecen nuevos movimientos, nuevas formas de ejercicio y de expresión, ¿no?, ligados a la emancipación del corsé y de las formas constrictivas para crear un cuerpo saludable. Ahora sí, itinerarios latinoamericanos. Katy Horna. Huí de Hungría, huí de Berlín, huí de París. Dejé todo atrás en Barcelona. Cuando Barcelona cayó, ya no pude regresar por mis cosas. Perdí todo otra vez. Y así llegué a un quinto país, México, con mi Rolleiflex colgada en el cuello y nada más. Katy Horna, nacida en Budapest, estudiante de fotografía en Berlín, fotógrafa independiente en París, hacia donde llegan las primeras décadas del 30, trabaja para Agence Photo con sus compatriotas y amigos de infancia, Robert Capa y André Kertész. En 1933 llega a París. En 1937 sigue a Robert Capa hacia el frente de la Guerra Civil Española, donde hará una cobertura y una estrecha colaboración con revistas y medios anarquistas y de izquierda, en particular Umbral, donde conoce al dibujante y escultor José Horna, con quien poco después, en 1938, se casa. Cuando cae Barcelona, Katy y su esposo José vuelven brevemente a París como inmigrantes ilegales y bajo vigilancia policial. Finalmente allí consiguen, por intercesión del embajador mexicano, una visa para ese país, hacia donde se embarcan vía Nueva York y de allí se dirigen a México, ¿no? Esa es una foto, octubre de 1939, en el barco, la última foto, una de las últimas fotos en viaje de Katy Horna. Llegan primeramente a Veracruz y luego por tren a la Ciudad de México, justo a fines de 1939. Sobre la derecha, ese mismo año,
Katy Horna publica unas fotografías en las que había comenzado a trabajar en los últimos meses en París, dando cuenta del colapso de la utopía política española y el comienzo de la guerra. Robert Capa, en la izquierda, lo sigue y un año después, en 1940, está en la Ciudad de México para las elecciones presidenciales y cubre el asesinato de Trotsky. Giselle Freund había soñado con hacer grandes viajes, pero nunca había dejado Europa. Mi partida a Argentina fue el comienzo de una nueva experiencia. Hasta entonces me había especializado en retratos, pero encontré solo un medio de conocer realmente el continente americano: volverme fotoreportera. Era la segunda vez en mi vida que tenía que comenzar una nueva forma de existencia, solo que esta vez iba armada. Estaba capacitada en una forma de ganarme la vida. Allí como la vemos caminando por Londres, su arma es una cámara Leica. Toda una inversión en la época. Giselle Freund atraviesa los años 30 y 40 con su Leica, por la que paga un seguro mensual considerable. Lo que tiene en su mano caminando es la valija donde guarda los negativos, que va a acompañarla, su pequeña valijita. La que vemos reflejada es la primera que compró en Buenos Aires al llegar, ya que la otra estaba prácticamente destruida. Giselle Freund tardará 1 año y medio más en poder salir de Europa, 1941, al igual que Jean Mandelo. Permanecen en París en la creencia de un pacto que pronto deviene armisticio, la ocupación de Francia, y se ven confinadas a un campo de detención como personas enemigas por ser alemanas, al mismo tiempo que ambas son despojadas de sus documentos de identidad alemana. Como es sabido, Victoria Ocampo intercede para que Giselle Freund obtenga en Marsella una visa para Argentina, y a su vez le envía el dinero para un pasaje en primera clase en un buque transatlántico. Lo que es menos conocido o desconocido prácticamente es que Jean Mandelo, de acuerdo al cotejo de datos biográficos y fechas, está a bordo de ese mismo buque que Giselle Freund, el Cabo de Buena Esperanza, que parte de Bilbao el 8 de mayo de 1941 en un trayecto de 6 semanas hacia América. Hace escala en Río de Janeiro, luego en Montevideo, donde Jean y Arno Mandelo, su esposo Arno Grunenbau, descienden, y luego arriba a Buenos Aires, donde según su relato, Roger Caillois, enviado por Victoria Ocampo, la espera en el puerto. El relato de este trayecto en un barco atestado de gente, en su mayoría refugiados, no es tan diferente, solo que Giselle Freund se ve compelida a compartir los beneficios de su primera clase y los alimentos extras envasados. A su vez, el paquete de víveres que Ocampo le hace llegar vía Río de Janeiro, sabiendo por los reportes periodísticos sobre la situación de estos barcos. Mientras que Jean y Arno Mandelo deciden pasar las semanas de viaje en cubierta sobre 2 mantas de esterilla, ya que en los camarotes, cito, las condiciones sanitarias eran terribles, el llanto y los gritos insoportables. Cierro cita. Como dice Mandelo en una entrevista donde recuerda
este momento en 1994, y cuando los alemanes estaban cerca, abrieron el campo de detención, el que ella estaba junto a Hannah Arendt, y nos dijeron salgan. La mayoría de la gente no tenía ni dinero ni papeles y no sabía dónde ir. Tenía mucho miedo, perdón por el typo, es miedo. Era muy difícil conseguir documentos necesarios. Mi tío, Selgenson, que habitaba ya en Buenos Aires, era residente en Buenos Aires, me escribió que era más fácil conseguirlos para Uruguay, ¿no? Y ese es el documento que hasta el día de hoy su familia conserva, el salvoconducto. El itinerario de Gisèle Freund por Latinoamérica es sumamente rico. Aquí solo puedo mostrarlo esquemáticamente. Buenos Aires, viaje a Tierra del Fuego, Chile como asistente de filmación de Jacques Remy, un viaje a Ecuador, luego vendrá una larga estadía en México. Inserta y completa la serie, la importante serie de retratos fotográficos que realiza en forma experimental con las primeras películas Kodachrome a color. Esto lo inicia en París en 1939 y continúa después de su llegada a Buenos Aires, y coloca, ¿no?, en ese panteón literario las figuras latinoamericanas. Aquí tan solo muestro a Victoria y Borges, pero es una larga lista que hace poco, creo un par de años, pudo ser expuesta nuevamente en una exhibición que curó Clara Masnata. A su vez, en México realizará un arduo trabajo de documentación, ¿no?, arte y arquitectura precolombina, que dará forma a un libro sustancial y una colaboración con el curador mexicano Fernando Gamboa. Y a su vez, ahí parte de su trabajo en el sur. En 1944, durante su estadía, fotografía Buenos Aires en la transición de los años del peronismo. Su inquieta mirada femenina ausculta los espacios de socialidad masculina. Algo que es poco conocido, Gisèle Freund realiza una significativa serie, hoy casi ignorada, sobre los estadios de fútbol en 1940. En sus memorias, el capítulo sobre Buenos Aires prácticamente está dividido en dos partes, ¿no?, y la segunda está totalmente dedicada a esta experiencia de ir a las canchas de fútbol los días domingos. Así como en México, ¿no?, va a escribir fundamentalmente sobre las mujeres artistas. En 1944 vuelve a París, entonces liberada, pero decide permanecer con base en Buenos Aires. En 1947, Freund firma un acuerdo con Robert Capa y se integra a la famosa hoy agencia Magnum. En el reparto del mundo propio de la Guerra Fría, Capa no es solo ya el gran reportero de la guerra, sino aquel ideólogo que, creando la agencia Magnum, se reparte el mundo con los otros fotógrafos. Él cubrirá, obviamente, los conflictos bélicos y sobre todo Europa. Henri Cartier-Bresson se asigna Asia, ¿no? James Seymour, los Estados Unidos, y en esa distribución Gisèle se adueña de Latinoamérica y la coloca en ese mapa modernista. Su contribución
a Magnum dura aproximadamente 7 años. Freund pone en el mapa cosmopolita de la revista Life la imagen de Latinoamérica y logra hacerlo a través de 2 figuras icónicas: Frida Kahlo y el modernismo mexicano, el muralismo mexicano, perdón, y por supuesto Eva Perón. Mucho se ha comentado sobre este reportaje, pero poco se lo ha confrontado con el propio relato de Freund, que le dedica todo un capítulo en sus memorias. Este es otro face-off o encuentro tan interesante, aunque efímero, como con Victoria Ocampo. Es una mirada retrospectiva la de Freund, y ya teñida de algún modo por la figura inmortalizada de Evita, pero la curiosidad por esa mujer joven, emblema también de la nueva mujer, de la mujer moderna, resulta indudable. El resto es el trabajo editorial de Life, cuando la figura de Eva es sinécdoque de un régimen que se observa con creciente preocupación desde los Estados Unidos. Jean Mandelo y su producción en Uruguay alterna entre la actividad retratística y la comercial, y su constante adhesión a las formas de la vanguardia y de la experimentación visual. Particularmente recupera un paisaje agreste, sumamente sugestivo en la zona de Punta del Este. A su vez, trabaja experimentalmente con solarizaciones, ¿no? En la estela vanguardista. Ahí está el retrato de Rafael Alberti, que también pertenece a un grupo de exiliados en Uruguay. Aquellas experimentaciones son las que el crítico argentino Julio Pairó va a elogiar y que se llevarán a exponer tanto en Montevideo, en el Museo Nacional, como en el Museo de Arte Moderno de Brasil. En ese viaje, en 1952, Jean Mandelo se reencuentra con un viejo amigo alemán, Lothar Bauer, corresponsal del Frankfurter Zeitung, con quien se casa en 1955 dejando Uruguay. Juntos regresan a Europa y ella termina instalándose en Barcelona en 1959. Tan solo unos años más tarde, desde que Giselle Freund fijara nuevamente residencia en París en 1954. Y para concluir, Katy Horna. Katy Horna permanecerá en México de por vida. Su trayectoria es la más amplia y requiere aún de mucho trabajo de investigación, además de la comunidad artística que señalé con Barrow y Carrington, vuelca su mirada, aquella cuyo compromiso feminista ya era evidente en la cobertura de la Guerra de España. Aquí tenemos 2 ejemplos: la mujer española antes de la Revolución y ese fotomontaje, ¿no?, sobre el encierro y la mirada, y su reportaje sobre la maternidad bajo el signo de la Revolución, que hace para la revista Umbral, ¿no?, anarquista, en 1937. Su mirada es sobre el mundo femenino. Será colaboradora de la revista Nosotros y luego la fotógrafa de la tapa de Mujeres, ¿no?, una revista femenina en México. Pero es allí donde, por ejemplo, inserta su trabajo de documentación sobre arquitectura de Matthias Geritz, ¿no? Matthias Geritz, un innovador, aparece en el suplemento cultural de Mujeres.
como también lo hace en la revista de vanguardia llamada Snob, donde aparecen en 1962 algunas series, como en este caso Oda a la necrofilia, quizás las imágenes más emblemáticas de su carrera. Aquí Katy retoma sus reflexiones sobre la sexualidad, el deseo, el dolor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. La verdad que fue una presentación estupenda, un recorrido espectacular por este mundo. Y quiero invitarlas a hacer preguntas. Si pueden usar la manito de Zoom, así se ordenan también, estaría buenísimo. Y yo quería empezar con una pregunta para darte la oportunidad de que hables un poquitito más de esta comunidad que se formó en México entre Katy Horna, Leonora Carrington. Si puedes hablar un poquitito más, y les pido a los demás si pueden ir organizándose, levantando la mano los y las que quieran hacer preguntas. Es una de las cuestiones más fascinantes de aquello que la condición exílica puede generar, ¿no? De algo tan traumático surge algo tan creativamente increíble, ¿no? Un potencial estético fundamental. Las une vivían muy cerca una de otras, compartían un espacio de sus estudios creativos. Perdón, Alejandra, no sé si a los demás les pasó, pero estás muteada. Perdón. No. Quise ser discreta y salió mal. Es uno de los... es una de las cosas más, uno de los hallazgos más fascinantes y que ha sido resignificado recientemente, diría. Básicamente, las tres artistas compartían un espacio de creación común, sus talleres, vivían todas en la colonia Roma, muy cerca una de la otra. Fueron tres fases de diferentes exilios. Primero llega Horna y su esposo, luego Remedios Varo y finalmente Leonora Carrington. Se afincan y establecen una relación de colaboración creativa. Muchas de las fotografías que tenemos sobre el trabajo que muestra a Remedios Varo trabajando, pintando en su taller, o a Leonora Carrington, con la que incluso en los años, hacia fines de los años 60, Katy Horna colabora en forma más estrecha, ¿no? Hay hermosas fotografías en collage que de alguna forma hacen sintonía con la versión del surrealismo que Carrington estaba trabajando en ese momento, son de ellas. Como decía, por varias razones que traté de explicar, es la pintura y las pintoras surrealistas las que han sido más estudiadas y con más atención, y el rol de Horna parece, ¿no? Relegado a algo más documental. Sin embargo, parte de sus series vanguardistas para Snob, ¿no? Trabajan en colaboración y Leonora Carrington aparece en una de esas series.
Sí, yo también. Te quería preguntar también sobre el alcance del proyecto, o sea, cómo lo estás pensando, y me parecía que hay múltiples puntos ciegos, estos puntos ciegos de los que hablaste al principio, y que los vas jugando con los diferentes puntos ciegos. ¿Cómo te imaginas vos en qué se va a transformar este proyecto? Espero que en un libro, y en un libro que básicamente haga como una especie de zoom en la producción de estas fotógrafas en Latinoamérica, para explicar, ¿no? Aquello que de alguna manera contribuyen y parte de lo que el desarrollo de la cultura visual moderna latinoamericana, ¿no? Y esta red de encuentros de vanguardia que se producen tenga sentido. Aquí tuve que explicar un poco, ¿no? Trayectorias y esta especie de tándem entre el trabajo europeo y el trabajo latinoamericano. Pero básicamente o programáticamente lo que quisiera es conectarlos, es mostrar dentro de la producción latinoamericana aquellos puntos de contacto y de transformación, ¿no? Insisto, creo que mucho de lo que conocemos de estas fotógrafas es, ¿no? Ese periodo vanguardista europeo, porque, ¿no? Es lo que se ha escrito en ese sentido en la historiografía del arte y de los estudios de vanguardia. Por otro lado, no son biografías, son relatos visuales que siguen, ¿no? Los intereses que ellas mismas desarrollaron. Y de ese modo de estabilizar un poco estas nociones sobre lo que significa la fotografía en ese momento de tanta expansión, tanto social como circulación y prensa, ¿no? Y también es el momento donde la fotografía comienza a ser más sistemáticamente, ¿no? Como pasa en el caso de Mandela, ¿no? Que señalé, expuesta en el contexto de los museos. Ernesto Peñalosa Méndez, ¿querés hacer la pregunta directamente? A ver, bueno, la leo yo, pero Ernesto, si podés aparecer para que te veamos. Ernesto pregunta si consideras incluir los trabajos fotográficos de Annie Albers y Ellen Auerbach. Son obviamente parte de esta constelación. Ellen Auerbach trabaja con Greta Stern en el estudio que comparten en Berlín. Tiene una trayectoria exílica diferente, Estados Unidos y luego Israel. Hace un solo viaje a Argentina y es a visitar a Greta Stern. Es un viaje muy breve donde realinean y rompen una relación muy íntima, justamente en los comienzos de los años 40, pero continúan obviamente en relación y hay un hermoso documental de Juan Mandelbaum sobre la visita de Greta Stern a Fotofest en los años 90, 92 creo que es, y él es testigo y filma el reencuentro en Nueva York con Ellen Auerbach. Como figura satelital está allí, obviamente esto es centrado en una producción latinoamericana. Para que no sabe, bueno, Annie Alberts es una figura central, ¿no? en este tejido de vanguardia mexicana. Joseph Alberts y Annie residen
¿no? Y son parte del grupo que está en relación con Matthias Geritz, con Walfen Thallen y otros residentes episódicos en México. Pero nuevamente, ¿no? Termina y viajan a Estados Unidos, donde tienen una labor pedagógica, ¿no? Muy, muy interesante y trascendental. Ale, en un momento vos hablabas de estos, usaste la palabra agencia y hablabas de individuos con agencias, sujetos cuya agencia es creada, y pensaba, quería pedirte que nos cuentes un poco qué tiene que ver esta mirada sobre estas fotógrafas como una visibilidad actual o como un modo actual de pensar la producción de las mujeres. O sea, este corpus que vos armás y que el recorte es América Latina, o sea que vos estás de alguna manera reponiendo lo que se ha obviado en estas figuras, que es su trayectoria latinoamericana, pero ¿cómo pensás agencia, cómo pensás visibilidad y cómo pensás lo que ellas hacen visible a través de la cámara? Sobre agencia, una de las cosas programáticas, vuelvo sobre el comienzo. No quiero pensar mujeres excepcionales, no quiero pensar casos excepcionales, ¿no? Sino justamente lo opuesto a esa excepcionalidad, ¿no? Quiero pensar historias, experiencias, modos de relación, ¿no? No quiero construir la imagen de la nueva mujer alemana en Latinoamérica, sino Latinoamérica desde esa mirada, ¿no? Que ya es una mirada cruzada ¿no? Por ese encuentro y esas formas y esas redes que establecen con ¿no? diferentes movimientos y figuras importantes femeninas en Latinoamérica. Con respecto a la visibilidad, por un lado intento crear cierta transformación en la historiografía para mostrar que determinada narrativa sobre el modernismo, entendido en términos, ¿no? de modernism, ¿no? Modernismo latinoamericano del fin de siglo, sino un movimiento moderno y la fotografía moderna nos enseñó a naturalizar un montón de diferencias que es necesario reponer. De hecho, ¿no? Reponer la figura de estas fotógrafas como artistas y constitutivas de esa narración que es también visual. Y yo creo que el último punto sobre cómo esa mirada se vuelca sobre Latinoamérica y entra en diálogo con Latinoamérica es fundamental, ¿no? Porque eso nos permite, como en ese core, ¿no? En ese centro, en ese núcleo, nos permite repensar una relación que no es derivativa, ¿no? Que la vanguardia en Latinoamérica no es tan solo el trasplante o la exportación, la importación de un modelo o un lenguaje europeo, ¿no? Esos lenguajes formales, ¿no? Encuentran una expresión singular y es desde ahí donde quiero invertir, ¿no? un poco esa relación, que también es una relación geopolítica y de poder, ¿no? sobre las narrativas de lo moderno en Latinoamérica. Ernesto Peñalosa tiene una pregunta. Ernesto, si podés. Sí, ya. Me encantó la charla, muchas gracias. La pregunta era en México, porque
Ellen Aubach publicó 2 libros, uno Mexico Celebration y Fiestas, ¿no? Iglesias de México. Y venía constantemente, al igual que Annie Albers, en su archivo hay sobre todo detalles de zonas arqueológicas increíbles. Y me quedé pensando también en Gertrude Duby Bloom, de Nabolov, en esta esfera del mundo alemán. No todas eran alemanas, hay que decir que eran austriacas, húngaras, etcétera, pero sí la esfera del antiguo imperio austrohúngaro. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Ernesto, a vos por ese aporte, porque sabía del viaje de Auerbach a México, pero no sabía que había resultado en efectivamente un libro publicado, ¿no? Y esto es parte de las 2 libros. 2 libros, que es parte de las condiciones pandémicas de este proyecto, que era un proyecto de precisamente trabajo de archivo en México y en Francia, y que todavía no pude realizar. Muchísimas gracias por eso. Ale, una pregunta así muy... ¿Dónde están las cámaras de estos escritores, de estas fotógrafas? Sé dónde están los archivos, en algunos sé si se conservan o no. No tengo, por ejemplo, respuesta con respecto a Jean Mandelo, cuyo archivo está todavía en posesión de su familia, de su hija. En el caso de Katy Horna, la situación del archivo es más, un poquito más dispersa, y Katy Horna hace una donación importante de negativos que conservó de la Guerra Civil Española a la Universidad de Salamanca, un centro de la memoria, y luego hay una donación de parte del archivo y copias dentro de México, y la parte más rica, obviamente, también es un archivo privado en manos de sus herederos. La Leica de Giselle Freund sí está en el IMEC, donde se conserva su archivo, y donde se ha hecho un trabajo de restauración extraordinario, tratando de recuperar parte de la tonalidad que las películas de Kodachrome, ¿no?, que ella utiliza en el 39, lograron, y que obviamente en el transcurso de los años, una película todavía no estabilizada y experimental, ¿no?, se fue perdiendo. Eso es lo que sé. Todas trabajan con cámaras portátiles, con cámaras que permiten, ¿no?, el rápido desplazamiento, ¿no? Es de algún modo el ideal de la Leica. Sí, Greta Stern y Mandelo utilizan, ¿no?, otro tipo de cámara y trípode en su trabajo de retrato en estudio, ¿no? Y eso tiene que ver con ¿no?, la labor comercial y la labor más personal. ¿Rosario? Buenísima la charla, Ale. Es increíble el material y me imagino que debe ser espectacular poder estar todo el día trabajando con estas imágenes tan bellas y tan interesantes, así que un poco de celos por el objeto. Y Mónica anticipó mi pregunta, que era sobre los archivos, y quizás hacer una pregunta un poco más general de cómo el trabajo de archivos se inserta en el proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde están estos archivos? Que ya lo respondiste un poco. Y por el hecho de que son muchas mujeres, perdón, tengo un hijo acá que me está, por favor, que son muchas mujeres, y que además por el tema del exilio, me imagino que estarán en distintos países, entonces como una decisión casi de aproximación al proyecto. ¿Cómo te propones trabajar con tanto material?
Y la segunda tiene que ver, un segundo, por favor, por favor, por favor. La segunda tiene que ver con la pregunta si importa trabajar con archivos, porque vos estás diciendo que tu intervención tiene que ver con repensar la cultura visual desde bueno, la crítica literaria o la cultura visual en general, pero hablaste mucho de la circulación de estas imágenes, la importancia del museo, la prensa, ¿no? Life y todas estas revistas. Entonces, quizás una pregunta más general, ¿es importante trabajar con el archivo en sí o este proyecto puede prescindir? Insisto, anticipaste varias de las respuestas hablando de las cámaras en sí, pero si podés ampliarlo un poco más. Quiero decir también, hablé sobre los archivos y las fotógrafas que más mencioné. Estoy segura que hay más archivos y estoy segura que hay fotógrafas que todavía no conozco y que voy a, ¿no? en el trabajo de investigación o de publicación de estas cosas van a aparecer. Es un complejo, es una pregunta muy compleja sobre el archivo y se juegan muchas circunstancias. Para darte un ejemplo, el archivo hoy de Greta Stern está absolutamente subsumido, ¿no? Es uno con el archivo de Horacio Coppola. Por, ¿no? la evolución ¿no? de las herencias. Y eso, ¿no? genera tensiones, porque, ¿no? son en general pensados como un tándem. Por otro lado, por ejemplo, en Perú, estoy en contacto, estuve trabajando, Vera Lentz, una fotógrafa fundamental, fotógrafa que contribuyó a las tareas de restauración de la memoria del conflicto armado, es hija, ¿no? de una fotógrafa que estableció su propio estudio en Perú, se llama Janet, y en realidad es Herin Rose, que ¿no? trabajó a su vez en Europa y luego, ¿no? trasladó su práctica a Perú. Y ese archivo es como, ¿no? es algo a reconstruir, porque parte tiene que ver con, ¿no? lo que poseen los herederos y a su vez reconstruir la circulación y la publicación de esas imágenes, que no siempre, como dije, aparecen, ¿no? con el debido crédito. Yo creo que trabajar con los archivos es fundamental porque, por ejemplo, Giselle Freund es sistemática, es súper ordenada, tiene la valija, ¿no? subdivisiones de rollos de negativos, establece ¿no? libretas anotadas, pero que está, ¿no? detrás de perseguir, ¿no? la legitimidad de su propia firma con eso. El archivo de Horna es más amplio informe y hay que, ¿no? contrastar un poco con las publicaciones, ¿no? y ese tipo de colaboraciones. Mi idea es crear un continuum y que no sea la labor, o sea, por eso intenté ponerlos casi en contigüidad, ¿no? La labor de Snob, que es sumamente creativa, es a instancias de una invitación de un grupo, ¿no? Salvador Elizondo, más de un grupo de vanguardia, a crear, ¿no? libremente en torno a la temática que ella eligiera, que no sea ¿no? otra esfera y lo opuesto o la contrapartida de su trabajo comercial. Ese tipo de categorías creo que se pueden desarmar desde una mirada integral, ¿no? del archivo. El archivo también es, ¿no? las revistas y los negativos que se conservan, las copias vintage que podemos tener.
Florencia, ¿querés hacer la pregunta directamente? Bueno, prefería leerla para no extenderme y ser breve. Simplemente mencionaste, Ale, en un momento que no pretendías reponer las historias de estas mujeres dentro de la historia, digamos, y tu perspectiva era diferente. Quisiera que te explayaras un poquito más en esa perspectiva de género que estarías construyendo para poder analizar este grupo. Sí, es importante porque en general este tipo de proyectos se piensan siempre como una tarea de reparación histórica, ¿no? Lo cual me parece genial y es parte del trabajo. Lo que intenté decir es, eso no puede ser suficiente porque si estos son casos excepcionales, que solo suman a la mirada que ya tenemos, estamos contando la misma historia con agregados, ¿no? Las otras, ellas, las que hacían esto de ese modo, etc. Lo que creo que hay que hacer es el trabajo teórico de repensar, como dice, o sea, cómo esa historiografía de lo moderno y de la fotografía moderna, ¿no? Nos enseñó a ver de un modo que naturaliza esas diferencias y cómo, ¿no? Tenemos que pensar esos conceptos de nuevo, críticamente, ¿no? ¿Qué es la obra? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina para estas mujeres? ¿O qué es una artista fotógrafa alemana, judía, exiliada? O sea, es esa acumulación de categorías y de ¿no? Etiquetas a la que, ¿no? Trato de incomodar un poco, ¿no? de mover ese tipo de caracterización. Porque el otro es también, como decía, ¿no? El caso de son excepcionales, son mujeres excepcionales. Y eso también, de alguna forma, ¿no? Trabajar con la excepción no solo confirma la regla, entonces no nos movemos desde esas categorías. Javier Barreiro, ¿querés hacer la pregunta directamente? Javier te preguntaba por Alicia Segal, Ale. Si tenés referencias sobre Alicia Segal, que si bien no es alemana, fue muy cercana. Trabajo con Tia Segal, que es fotógrafa venezolana, y estoy comenzando digamos, a ver los modos en que podría incluirse en este trabajo. De Alicia en particular, no tengo, digamos, no tengo una formación o un conocimiento específico. Sí, Javier, adelante. Sí, en realidad, perdóname, buenas tardes. Vale, buenísima la charla. En realidad lo que planteo es, Alicia la conocí personalmente, por eso te preguntaba si tenías alguna referencia en relación a ella. Y también lo traigo, ella falleció el año pasado, en 2020. El portatelón de Grete estaba en la casa de Alicia hasta el año pasado, el departamento de Alicia acá en un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Once. Por eso también puntualmente te preguntaba, porque yo a Giselle, por ejemplo, la conocí por Alicia. O sea, Alicia tuvo relación con Giselle y en una muestra que se hizo en finales de 2019, me parece, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, concurrí con ella y me fue puntualizando ciertas situaciones de varias de las fotos que estaban expuestas, y en realidad también te lo preguntaba por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Otro dato invaluable, ¿no? Vuelvo a lo que citaba de la famosa nota 17 de Luis Príamo, ¿no? Es esa historia, ¿no? También un poco anecdótica, oral, etcétera, que tenemos que poder rescatar y formalizar. Te envidio profundamente
por haber estado en relación con Alicia Segal, haber visto el telón de Grete y saber muchos datos sobre la estadía de Giselle Freund. Creo que eso también prueba un poco este punto, ¿no? De que es un modo de red y de relaciones entre mujeres, lo que se crean y el modo en que reconstruyen, ¿no? Un modo de pertenencia en situaciones tan extremas y traumáticas como el exilio. Seguiremos hablando, Javier. No, en realidad un solo dato más aporto. Ella fue la primera fotógrafa del diario de la comunidad judía acá en Argentina. En Primicias no, se llamaba... bueno, no recuerdo ahora bien el nombre, pero incluso no podía firmar ella con su nombre por ser justamente mujer y fotógrafa, cosa que le costó bastante en su momento poder superar. Fue la primera publicación que denunció los crímenes de la dictadura acá en Argentina, por ejemplo. Excelente, gracias. Todos deberíamos saber sobre Alicia, ojalá escribas sobre ella. Sí. Y Ale, una última pregunta. ¿Cómo llegaste a este material? ¿Cómo te decidiste a escribir sobre estas fotógrafas? Todo es una relación yo me muevo en como máximo 2 grados de separación. Y obviamente es mi trabajo sobre Benjamin. La relación de Benjamin con Giselle Freund. Una cosa que no mencioné y que es muy importante también saber, Giselle Freund escribe la primera tesis doctoral que se transforma en el primer estudio sociológico sobre los orígenes de la fotografía. Cuando ella migra, Victoria Ocampo, ¿no?, encarga la traducción. Ese libro aparece en 1942 en editorial Losada, ¿no?, y se despliega por toda Latinoamérica su lectura sobre la fotografía y los orígenes de la fotografía del siglo XIX. Esa tesis doctoral está hecha en relación con la propia teoría de la imagen fotográfica en Benjamin. Compartían largas sesiones juntos en la Biblioteca Nacional, donde ella lo fotografía. Están sus cartas de relación. Y esto es algo anecdótico, la formulación del ensayo, ¿no?, la obra de arte en el periodo de la reproductibilidad técnica, está hecho de alguna forma en conversación con las ideas y aquello que documenta, no digo inventa porque no podemos decir eso, pero documenta efectivamente Giselle Freund en su estudio sobre el paso de la fotografía a papel, ¿no?, y las famosas cartes de visite, ¿no?, la popularización y la democratización, como ella llama, del retrato fotográfico. Ese concepto de democratización que se cita muchísimo en relación con el libro se reescribe en 1974 y se llama Fotografía y Sociedad, y es un libro, ¿no?, al que se recurre inmediatamente en cualquier estudio introductorio de fotografía. El concepto mismo que aparece ahí sobre democratización, ¿no?, está en sintonía y está en relación con la democratización de la imagen, la reproductibilidad y el cine en ese ensayo de Benjamin. Benjamin reseña cuando Freund publica el libro en francés, traducido por Adrien Monnier, y entonces en ese entramado de pensar, ¿no?, filosóficamente la imagen y el origen de la fotografía, es que llegó a Giselle Freund, y Giselle Freund, ¿no?, es como la punta de un iceberg mucho más interesante, que es la idea de un grupo de mujeres formadas en esta nueva disciplina técnica que es la fotografía, y esta expansión
que el exilio forzado, ¿no?, de alguna forma genera, y cómo van tocando todos estos puntos de Latinoamérica, ¿no?, y transformando en cada uno de ellos modos de entender la imagen. Así que vuelvo a Benjamin cada tanto, pero en este caso todo surge de ahí. Bueno, Ale, te queremos agradecer muchísimo, gracias a todos y todas las que vinieron, y la grabación la vamos a colgar, les vamos a avisar en la página de Facebook cuándo va a estar, en poquitos días la vamos a colgar, y seguimos la conversación porque realmente fue extraordinaria la presentación, te agradecemos muchísimo. Y la seguimos, ¿no? Porque es un material riquísimo. Muchísimas gracias. Se pueden desmutear si quieren para aplaudir. Gracias, Mónica. Gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias. Pero... Gracias. Gracias. Desde Brasil. Me olvidé de Brasil. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Ah.